Comienzo del primer libro de Samuel. Había un hombre sufita oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Fenina. Fenina tenía hijos y Ana no los tenía. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban de sacerdotes del Señor los dos hijos de Elí, Osni y Finés. Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Fenina para sus hijos e hijas, mientras que Ana le daba solo una ración, y eso que la quería, pero el Señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba, ensañándose con ella para mortificarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así hacía año tras año. Siempre que subían al templo del Señor, solía insultarla así. Una vez Ana lloraba y no comía, y Elcaná, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que 10 hijos? Palabra de Dios. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En los días de la semana, durante este tiempo ordinario, vamos a ir escuchando sucesivamente el mensaje de la buena noticia propuesto por Marcos, que es el primer evangelista, después Mateo y luego Lucas. Con Lucas llegaremos hasta el final del año litúrgico. Esta iniciativa que como que nos reparte el Evangelio a lo largo de todo el año, partió del Concilio Vaticano II y es algo que nosotros necesitamos valorar porque nos da la oportunidad prácticamente de hacer escuela en el seguimiento del Señor de la mano de estos 3 testigos privilegiados de la buena noticia. Aquí nos encontramos en este fragmento del Evangelio de Marcos que acabamos de escuchar, con un relato en el cual el número 2, sin mencionarlo, juega un papel importante. Primero nos habla de 2 hechos determinantes. El primer hecho está supuesto porque fue narrado inmediatamente antes, pero fue el que celebramos ayer, el bautismo de Jesús. Su compromiso de dedicar su vida entera hasta el último suspiro a sacar la humanidad de las tinieblas para conducirla a la luz. Ese es el primer hecho. El segundo hecho es el que se nos narra explícitamente, la muerte de Juan. La traducción dice que cuando arrestaron a Juan, pero en el original dice cuando entregaron a Juan, es decir, cuando lo mataron. Hay esos 2 hechos. Primero, el compromiso de Jesús. Segundo, el hecho de que Juan, con ese mismo compromiso, ya lo cumplió entregando su propia vida. Y entonces Jesús se va a Galilea, lejos de Judea, lejos del poder político y al mismo tiempo lejos del poder religioso. Se va a Galilea y comienza a proclamar la buena noticia de parte de Dios, es decir, como enviado de Dios. Y esta buena noticia la proclama él de 2 maneras, con 2 exhortaciones. La primera es la que había transmitido Juan, la enmienda. Esta primera exigencia tiene que ver con cada uno, consigo mismo. Enmiéndense. No es enmienden a los demás, sino enmiéndese cada uno. Enmiéndense. Significa entonces que la buena noticia comienza por la posibilidad que cada uno de nosotros tiene de rectificar su vida. Esto es una buena noticia. Está en mis manos cambiar mi vida. La segunda exhortación que hace es crean. Este creer implica darle crédito a algo o a alguien, y en este caso es darle crédito a la buena noticia. Y por supuesto, si se le da crédito a la buena noticia, se le da crédito al mensajero, al que trae la buena noticia.
las dos realidades, las dos exhortaciones nos ponen la una frente a nosotros mismos y la otra frente a Dios a través de Jesús. Ya vimos hasta ayer que Dios se manifiesta en Jesús y para nosotros no hay ninguna otra manifestación válida de Dios fuera de Jesús. Al hablarnos de la enmienda y luego la fe, notemos una cosa. En el Antiguo Testamento siempre se llamaba a la enmienda y a la conversión. La enmienda significaba la rectificación de la conducta en relación con los demás. La conversión significa la vuelta a Dios. Pero ahora vamos a verlo a lo largo de todo el Evangelio. La conversión ahora se expresa en términos de aceptación de Jesús y su mensaje. Convertirse a Dios en esta nueva época es aceptar a Jesús aceptando su mensaje. Si no, no hay conversión a Dios. Ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 4 con mayores detalles, pero por lo pronto tenemos estas dos exigencias o estas dos exhortaciones. Enmendarse, lo que implica, digámoslo así, un acto de confianza en nosotros mismos. Somos capaces de cambiar nuestra vida. Y creer la buena noticia, lo que implica un acto de confianza en Dios a través de Jesús. Y luego nos aparece Jesús en acción. Con esto vemos que Él está anunciando el reinado de Dios. Y este anuncio del reinado de Dios no se queda en meras palabras, pasa a la acción. Y nuevamente nos encontramos con dos parejas de hermanos. Dos parejas a las cuales Él invita teniendo en cuenta lo que acaba de decir. El anuncio que Él ha venido haciendo de proponer la enmienda y la fe es lo que ahora en concreto les propone a estas dos parejas de hermanos. La primera pareja está formada por dos hermanos que están solos, no tienen medios de producción notables, solamente tienen una atarraya y la están tirando en el mar, pero no están en ninguna barca, están sobre el agua ellos también. Esto indica una pareja de hermanos pobres. Pero además, los dos tienen nombres extranjeros. Simón es un nombre griego, parecido a Simeón, que es el nombre hebreo. Pero Simón es un nombre griego. Como si dijéramos entre nosotros John y Juan. John es un nombre gringo. Juan es el nombre en español. Pero él se llama Simón. Y su hermano se llama Andrés. Andrés es otro nombre griego. Esto implica entonces que es una familia, o por lo menos que provienen de una familia
desapegada de la tradición. Son más bien como un poquito sueltos en cuestiones de tradición. Simón y Andrés. Innecesariamente se nos dice que eran pescadores. Es innecesario porque estaban echando la atarraya, y pues si estaban echando la atarraya no eran cazadores, eran pescadores. Pero esta palabra pescadores va a jugar un papel importante en el relato. Y tenía también su historial. Los pueblos paganos y en general todos los pueblos en ese momento usaban una metáfora militar: pescar hombres. Pescar hombres era ir a conquistar pueblos, a someter pueblos. Incluso la red se usaba como un arma de guerra. No la atarraya, que es la que ellos están usando allí, sino la red. De pronto nosotros lo hemos visto en las películas, que desde encima de un árbol dejan caer una red y ahí enredan, de ahí viene el verbo enredar. Ahí enredan a la gente y luego con la espada la amenazan: o se rinden o los matamos. Era un arma para conquistar pueblos por la violencia, por la fuerza. Simón y Andrés reciben una invitación de Jesús: vénganse conmigo y yo los haré pescadores de hombres. Fijémonos que Jesús no le tiene miedo a usar una metáfora militar. Él los va a invitar a conquistar pueblos. Poco a poco después les irá indicando cómo será esa conquista de pueblos. Por lo pronto los entusiasma con la propuesta de conquistar pueblos y dice que ellos dejaron las redes. Ellos no tenían redes. No tenían redes, tenían una atarraya, no más. ¿Por qué dice el evangelista que dejaron las redes? Porque ellos entendieron que la propuesta de Jesús implicaba la renuncia a la violencia, que se trataba de conquistar pueblos, pero no sometiéndolos por la violencia con las redes, sino otro tipo de conquista, como la de quien enamora a otra persona. Aquí hay un mensaje que está condensado en pocas palabras, pero que nos hace ver cómo Jesús propuso el mensaje. Más adelante, ellos lo siguen, pero más adelante, y no muy lejos, dice un poco más adelante, lo que indica que estas dos situaciones están muy juntas, conviven. Vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Aquí nos encontramos con otra pareja de hermanos, pero notamos una cosa enseguida, que esta pareja de hermanos tiene incrustado en la mitad el nombre del Padre: Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Aquí nos encontramos con una diferencia. La anterior era la sola pareja de hermanos. Aquí la pareja de hermanos está condicionada, comandada por el patriarca, que es Zebedeo. Dice que estaban preparando las redes, todavía no estaban pescando.
estaban preparándose para la pesca, preparando las redes. Él los llamó, el llamado es el mismo: vénganse conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron, ¿qué dejaron los anteriores? Las redes. Ahora observemos lo que dejan estos dos. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon tras él. Su padre, el patriarca, el principio de autoridad, el dueño de toda la situación, ellos hacen algo semejante a lo que uno hace cuando se casa, que deja a su padre y su madre y se va con su mujer a construir un nuevo hogar. Los discípulos dejan a su padre y la barca que los contenía, la barca que simboliza el grupo humano del cual ellos formaban parte. Una barca en la que las relaciones entre las personas estaban estratificadas: el padre, los hijos, los jornaleros. En tanto que la pareja anterior eran hermanos iguales y no había nadie más con ellos, en esta pareja, además de los dos hermanos y la condición de igualdad, está también la estratificación social: el patriarca, los hijos herederos y los asalariados que no tienen nada. Hay dos situaciones humanas diferentes. Y en esas dos situaciones humanas Jesús hace el llamado y en ambas encuentra acogida, encuentra respuesta positiva. Esto nos lleva a pensar entonces en que el Señor también hoy está llamando, está haciendo la misma propuesta. Y su propuesta es la de construir el reino. Él anuncia el reinado de Dios. El reinado de Dios está disponible, pero para que ese reinado se haga efectivo es necesario construir una comunidad, construir un reino. Y para construir ese reino se necesita, en primer lugar, renunciar a la violencia, dejar las redes. En segundo lugar, optar por un nuevo modelo social, no ese modelo estratificado que estaba en la barca, sino un modelo en el que solamente prevalezca la igualdad de la hermandad. Fijémonos cómo Jesús nos está invitando a que nosotros lo sigamos, pero no simplemente para ir detrás de Él, sino para construir un mundo donde Dios pueda reinar. Y ese mundo donde Dios va a reinar es un mundo donde priman las relaciones de igualdad, de fraternidad, y donde se excluye cualquier subordinación o estratificación entre las personas. Llevémonos ese mensaje en el corazón y tratemos a lo largo del día de seguir a Jesús construyendo ese mundo.